Noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento, como todos los días martes, se reúnen a esta hora a través de los canales de la Iglesia Cristo es mi bendición, de las redes sociales. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Faro, el programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para poder llevar a ustedes diferentes contenidos, en su gran mayoría con temáticas que tienen que ver con aspectos proféticos mencionados dentro de la Biblia, pero que tienen mucho que ver con cada uno de los eventos registrados dentro de lo que vemos hoy por hoy en diferentes latitudes del mundo. Eh, Cada una de las cosas que vemos eh, que se dan paralelas unas de otras, pues hacen alusión justamente a algo que ya en algún momento la misma palabra, el mismo Jesucristo, en algún momento habían profetizado. Eh, no es casualidad de que cada una de estas situaciones se estén dando en diferentes partes del mundo. Y cuando me refiero a estas situaciones, simplemente estoy hablando de que hay guerras en diferentes partes del mundo, hay sismos casi que constantemente en buena parte también del mundo. Hay un ambiente caldeado en cuestiones políticas en buena parte de los países, incluyendo Colombia. También el avance en el tema de la tecnología, que creo que para nadie es un secreto, el avance tan enorme que se ha tenido durante las últimas años, últimas décadas en cuestiones tecnológicas. Y por supuesto, lo que ha venido también ocurriendo en el Vaticano con lo que es una iglesia que es mencionada dentro de el Apocalipsis y no precisamente con los mejores términos, sino con términos, eh, um, diríamos, despectivos. Bien, vamos a ir en esta noche a analizar o a continuar con lo que es el estudio que iniciamos hace una semana y que tiene que ver con la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que es la última que encontramos dentro de las 7 que están en el Apocalipsis y que reflejan o hacen alusión a lo que ha sido en los diferentes momentos de las iglesias y obviamente hoy por hoy en qué casilla, llamémoslo así, está ubicada cada una de las congregaciones que nosotros conocemos, con cuáles de pronto se puede tener algún tipo de referencia de cada una de esas que hemos estudiado. Esta es la última. Y seguramente hay muchas cosas que, así como la semana pasada lo mencionamos, van a ser bastante llamativas. Pero antes de empezar con el estudio de esta noche, permítame saludar a mis hermanos panelistas, como siempre, dándoles las gracias y la bienvenida por estarnos acompañando en esta noche. Empiezo con usted, copastor, dándole gracias, reitero, y bienvenida a este nuevo faro. Bienvenido, copastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Edson y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hemos resumido las características de las 7 iglesias a las cuales el Señor les escribe ese último aviso allá en el último libro que aparece dentro de la Biblia. Y como lo hemos mencionado, cada característica que tiene una iglesia de esas es el reflejo de cada una de las cosas que estamos viviendo hoy en día. No es que una iglesia de esas, por decir Esmirna, Efeso, habitó en un tiempo determinado y terminó. No, son iglesias que se viven hoy en día, a la par, al tiempo, cada una. Si uno analiza esas circunstancias que viven cada una de esas iglesias, son situaciones reales. Hoy las vivimos. Caso de Efeso, caso de Esmirna, caso de estas iglesias a las cuales el Señor les decía, miren que han permitido doctrinas erróneas. A otras les decía, miren que ustedes se han apartado, permitieron doctrinas de Jezabel. A otros les decía, han permitido, se han fusionado con las cosas políticas, ¿no? Cuando les digo allí que no eran más sino que el asiento de Satanás. Cada una de esas características se ven. Y la Odisea no es la excepción. Tiene una característica en particular y es una de las más peligrosas que hay, engañosa si se quiere. Y esa es la que estamos viendo. Y vamos a determinar que muchas iglesias hoy en día están plantadas y viviendo bajo ese espíritu, el espíritu de la iglesia de la Odisea.
Ya hablaremos a fondo sobre ella y usted podrá acompañarnos y descubrir cómo esas características se ven muy bien reflejadas en la iglesia o en los lugares hoy en día. Dios les bendiga y ya comenzamos. Siga, pastor. Voy también contigo, hermano Exxon, igualmente dándole la bienvenida por estarnos, dándole las gracias también, perdón, por estarnos acompañando. Y sí, la bienvenida. Y pues deseando de que tengamos un estudio de provecho para cada una de las personas que se conectan y que ven en vivo esta transmisión, pero también para los que estarán en diferido o compartiendo este tipo de contenidos. Bendiciones, hermano Exxon, bendiciones y bienvenido a un nuevo faro. Sí, pastor, muy buenas noches, copastor, panelistas, obviamente, hermanos, amistades, amigos, enemigos, ovnis, extraterrestres y demás. A todos los saludamos por partes iguales desde su programa, obviamente teológico, con una profundidad en la enseñanza, como es el tema de los martes en el faro. Mire que ya 5 meses contando, pastor, copastor, desde que arrancamos estos estudios sobre las 7 iglesias. Ustedes se imaginarán el contenido y la cantidad de contenido que se ha acumulado en estos cinco meses, de martes tras martes, intentando obviamente prepararnos, trayéndoles información relevante a un solo capítulo que tiene que ver relacionado con las 7 iglesias del Apocalipsis. Terminando ya, yo creo que entre hoy, posiblemente un programa más, no, nos dará para finalizar obviamente esta secuencia de programas relacionados con la última iglesia, y en la que personalmente muchos concordamos de que es la iglesia que actualmente se está moviendo, la iglesia muerta, la iglesia tibia, la iglesia que cada vez es más propensa a apostatar que a convertirse a las cosas del Señor. Leía obviamente entre el material de estudio un caso de un predicador de una de estas mega iglesias que usted conoce perfectamente, ¿verdad? Y salió en canal televisivo hispano, la radio, para ser más sincero, y el predicador apóstata de los suyos favoritos, de la Odisea, decía con sus propias voces textuales: oiga, iglesia, ¿para qué vamos a estar soñando con una mansión en el cielo si la que queremos es la mansión aquí en la tierra? Solo dijo uno de los favoritos suyos, de los que usted comparte de esos de vez en cuando un mensajito por ahí de bendición. Dios mío, si eso es lo que se predica ahorita desde los púlpitos, usted se puede imaginar el nivel de tibieza que tiene una iglesia, una congregación entera. Intentaremos, hasta que el Señor nos lo permite, no motivarle a usted el ego, motivarle el pecado. Al contrario, si esta iglesia se tiene que caracterizar es precisamente pues porque nos aborrezcan, pastor con pastor, porque no les caigamos bien a muchos, tal como dice, como le pasó a Jesús, y posiblemente terminemos por ahí, quién sabe qué forma, crucificados, más que todo en términos espirituales, no netamente físicos. Pero bueno, pastor, vamos a arrancar con el segundo programa, Biblia, papel y lápiz, hermanos, hermanas, suegras y amigos, y arrancamos en este segundo programa sobre el tema de la iglesia de la Odisea. Pastor. Seguramente sí, nos quedará, aparte de este, un programa más para ir cerrando lo que es el estudio de las 7 iglesias y puntualmente de esta iglesia de la Odisea. Es decir, probablemente a partir de junio estaremos comenzando con un nuevo tema eh, que también, reitero, tendrá que ver con aspectos sobre todo proféticos, ya que estamos viviendo tiempos proféticos, efectivamente. Y además, no conocía esta situación, pero el copastor lo mencionó el fin de semana pasado, que ahora los contenidos que se suben a Facebook
solamente les están dando una duración de un par de semanas y ellos mismos después les dan de baja. Entonces, es bueno tener este tipo de estudios por ahí para que a lo mejor la gente los pueda ver antes de que les den de salida en las mismas páginas, eh, como el caso del Facebook o YouTube. Bueno, vamos a ir a la escritura. Los invito para que busquemos el libro del Apocalipsis capítulo 3 versos 14 en adelante. Y hoy voy a utilizar la versión TLA. La semana pasada, para la apertura de este programa, utilicé la versión Reina Valera. Recuerde que siempre para estos programas me gusta tener diferentes versiones para tener una visión mucho más global de las cosas de la forma como cada una las refleja, de cómo las comentan, de cómo las describen y obviamente para que el entendimiento de nosotros sea un poco más profundo, haciendo ya un análisis de lo que es la escritura, vuelvo y lo reitero, viéndola desde diferentes ópticas o más bien desde diferentes tipos de escritura. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo soy el amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Verso 15. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí eh, lo que de veras te hará rico. Por lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar por la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella y las gotas, perdón, medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo, por eso vuélvete a Dios y obedécele completamente. Yo estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo. Así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Verso 22. Si tiene oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Hasta ahí lo que es este escrito que vamos a estudiar esta noche. Rápidamente, antes de entrar a analizar ya los diferentes versículos, solamente un par de comentarios, un par de cositas referente a lo que mencionamos la semana anterior, ¿no? Eh, bueno, empecemos por decir que esta palabra, la Odisea, está básicamente dividida en dos vocablos, laos y diques, ¿no? Y que tiene que ver o que hace alusión básicamente a lo que es la voz del pueblo. Por ahí dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y no hay nada más falso que eso, ¿no? Porque el pueblo normalmente, casi siempre, tiende a tomar malas decisiones grupales y nunca tienen realmente la asesoría y la dirección de Dios, ¿no? Pero es una frase muy común que la han tomado de cliché y de alguna manera la gente considera de que eso es real. Es justamente este nombre, el de la Odisea, tiene que ver con eso, con ese tipo de gobierno donde la gente tiene o puede opinar sobre cada una de las cosas, pero dejando de un lado
lo que es el gobierno directamente de Dios o la dirección de Dios en cada uno de los aspectos ya mencionados de alguna manera dentro de la misma escritura. Por otro lado, hablamos la semana pasada de que básicamente esta ciudad estaba ubicada en una zona estratégica en lo que es la antigua Turquía, en lo que es la zona asiática. Eh, Era una iglesia o era un lugar donde había demasiado, eh, llamemos, negociación o cuestiones comerciales con las diferentes regiones, porque era un punto obligado. Entonces eso hacía de que hubiera bastante mercantilismo y a su vez eso traía como consecuencia de que hubiera un movimiento enorme de dinero. Es decir, era una ciudad, obviamente una región y una iglesia que tenía muchos recursos económicamente hablando. Aparte de eso, dos características fundamentales, y era que ellos, algo de lo que les sostenía su economía y algo de lo que ellos se sentían bastante fuertes, era de que fabricaban y tejían mucha ropa de lana, lana negra inclusive, era básicamente lo que ellos hacían y eran muy solicitadas esas prendas en esa época, era como lo in en ese instante en cuestiones, digamos, de lo que era la ropa. Y eso hacía, vuelvo y reitero, de que hubiera una buena parte de comercio en esa zona. Finalmente, recordemos de que también era un sitio donde habían escuelas de medicina y particularmente es donde aparecen tal vez en su momento los primeros colirios para los ojos. El origen es de allá. Cuando una persona se enfermaba de los ojos o esto, pues fácilmente iba a la Odisea y conseguía lo que eran esas goticas que seguramente hoy se colocaba uno en los ojos y que pues desde esa época, reitero, se fabricaban en esa zona. Y esto tiene que ver mucho, obviamente, con lo que el Señor está describiendo en este pasaje, ¿no? Porque habla de la desnudez, habla de que ellos se sienten ricos y habla de que sus ojos han sido cegados. Copastor, voy con usted. Realmente pasó. Es una iglesia y uno tiene que mirar las características del lugar donde estaban estas iglesias. Casi todas las que hemos mencionado, si ustedes miran ahí en el mapa, todas están sobre un solo lugar, un solo sitio que es la parte de Turquía que da contra el Mediterráneo. Eh, Ese lugar es muy propenso a los terremotos, a los movimientos telúricos, porque hay una de las eh, fallas geológicas de las playas, de las, eh, sí, de las cosas allí tectónicas, se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llaman ellas? Las Placas. placas, exactamente, gracias, Pastor. Las placas tectónicas chocan una contra otra y al chocar ellas producen una serie de terremotos, de cosas allí. Por eso esas iglesias, si nosotros las miramos, casi todas están en esas ruinas. Es lo único que se presenta en esos lugares, porque se destruyen cada rato, cada momento. Es un lugar que es muy propenso a los movimientos telúricos. En estas ciudades, por eso han habido solamente esas partes que mostramos, ¿no? Hay solamente cosas allí, sobras que quedaron, ¿no? Y que no volvieron a reconstruir estas ciudades. Sin embargo, eran ciudades muy pudientes en su momento. Esta es la Odisea. Era una ciudad tan pudiente que quizá esa es la primera característica que nosotros encontremos. ¿Por qué una iglesia deja de tener el temor en Dios? Y es exactamente eso. Porque se cree autosuficiente. Este lugar, ¿no? Que se levantaba allí, lo recordamos, lo hablamos la semana pasada, después de un movimiento telúrico donde lo destruyeron todo, que se reunió todo el grupo de personas del Imperio Romano, que era el que manejaba en ese momento esos lugares, dijeron, no, pues vamos a enviar el dinero y vamos a mirar cómo reconstruimos la ciudad. Pero el orgullo de ellos fue tanto que no dijeron, no, 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 ¿sabe qué? A nosotros no nos envíen nada, que no queremos limosnas de los demás, no queremos lo que ustedes nos envíen. Nosotros tenemos el dinero para reconstruirla. Y efectivamente reconstruyeron la ciudad nuevamente. Después, obviamente, por otros movimientos, vuelvo y les digo, volvió a destruirse la ciudad. Pero ese fenómeno de ser autosuficiente, de sentirse que yo tengo todo el poder para poder dominar las cosas,
es lo que hizo que esta iglesia muriera. Y ese es el gran error, el primer gran error que pasa en muchas iglesias hoy en día. Y no, no hablo de las iglesias en sí como denominación, sino de las personas, ¿no? Que forman parte de una iglesia. Si uno mira a las gentes en la calle, incluso hay una frase que a mí me choca cuando me la dicen, es que yo adoro a Dios en mi forma, a mi manera. Yo no voy a una iglesia porque para ir allá a escuchar a unos mentirosos o que le roben a uno el dinero. No, yo adoro a Dios a mi manera. O sea, y yo digo, eso no es ser uno autosuficiente, no es pensar uno que no, que seguramente las cosas que dejó allí Dios es solamente de gusto, solamente que a él le pareció un día que estaba desocupado, no allá en su eternidad, sin tener tiempo que hacer. Dijo, pero ¿qué los pongo a hacer? Bueno, voy a ver, hagamos esta vaina a ver si les gusta. Parece que eso fue, ¿no? Que la gente analizara a Dios, o sea, así en eso, que Dios se le ocurrió de la noche a la mañana escribir un poco de cosas solamente por hacernos la vida más amarga, para ponernos aquí la vida pesada. Y yo les digo, no, eso es sentirse uno demasiado autosuficiente, pensar que uno no necesita de Dios, que lo que yo tengo es suficiente y con lo que yo le doy a Dios, antes debería darme gracias que yo lo vengo a adorar, Dios, mire lo que estoy haciendo por usted. Así no funcionan las cosas. Y esto es lo que pasaba en esta iglesia. Se creyeron demasiado que la importancia de Dios no era suficiente dentro de la vida de las personas. Y ese es el primer gran peligro que tiene una persona. Pensar que no necesita de Dios, pensar que no necesita para un trabajo, pensar que no necesita para su alimento, pensar que la salud es algo que nos viene gratis de la... Pensar que nosotros no necesitamos de Dios, eso es un gran problema para la gente. Y la gente piensa que ignorando a Dios o que yendo cada que hay una comunión o cada que hay un bautismo o cada que hay un entierro o un matrimonio, que con eso es suficiente para agradar a Dios, se equivocó, porque para eso Dios tiene unos preceptos bien delineados para seguirlo. Entonces, eso de crearse un autosuficiente y con lo que yo le doy es más que suficiente, ese es el gran problema del primero de las iglesias. Y hoy en día sí que estamos plagados de eso. Gente que no ama a Dios, gente que no siente compasión lo que es de Dios, gente que no escucha la palabra, gente que no le importa escuchar un sermón, una prédica, ni siquiera leer las escrituras. Uno va por la calle y le pregunta a la gente, ¿conoce la Biblia? Y hay gente que ni siquiera tiene una Biblia en la casa. Eso es sentirse uno que no necesita de Dios. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente en el mundo de hoy. Por eso cuando afirmamos que esta es la iglesia peligrosa y que vivimos hoy en día, usted la puede ver reflejada permanente en cada hogar de los que se dicen incluso ser cristiano. Siga, pastor. Hay algunos aspectos que definitivamente hoy se ven, polulan, como dirían por ahí, eh, y que normalmente la gente se deja guiar mucho por ese tipo de aspectos, como es el caso de los milagros que tal vez se ven en diferentes lugares, en diferentes iglesias. La escritura inclusive hace alusión sobre ellos y ya lo voy a dar el cambio al hermano Exo, pero quiero hacer una mención justamente en ese sentido, porque es que la gran mayoría de gente se deja llevar demasiado por lo que ópticamente ven o notan dentro de una congregación. Pero hay, llamémoslo, un sentido extra, no el sexto sentido que mencionan de las mujeres, ¿no? Pero sí un sentido extra en el cual nosotros deberíamos tener la capacidad de discernir, ¿no? Cuando las cosas vienen de Dios y cuando no. Miren lo que dice, esto está en Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice la escritura de la siguiente manera. Voy a usar la Reina Valera. Acá dice, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, óigame bien, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Obviamente cualquiera va a decir, o sea, una persona que por lo menos conozca un poquito del tema escatológico, seguramente va a decir que se está refiriendo es al anticristo y puede que tenga mucha razón. Más sin embargo,
esta es una de las características que va a darse en las congregaciones en los últimos tiempos. Porque recuerde que anticristo no es solamente una persona, es un espíritu, e inclusive eso usted lo encuentra en una de las cartas de Juan, ¿cierto? Donde habla de que es el espíritu, inclusive del anticristo, todo lo que se opone al Señor. Pero lo que me parece interesante en este pasaje de Tesalonicenses es que dice que va a haber autoridad, ¿cierto? Va a haber señales, grandes señales, o sea, grandes milagros, grandes prodigios y una actitud que cualquiera va a decir, oiga, aquí sí de verdad se mueve la presencia de Dios. Y qué lejos de la verdad está. Hermano Exxon, voy contigo. Mire, pastor, hermanos, un milagro tiene la capacidad de sorprenderte, sin lugar a duda. ¿Usted qué cree que los milagros que Dios hacía por medio de el siervo Gigi Ávila en las campañas evangelísticas donde gente homosexual era liberada en pleno estadio, sin tantas luces, sin tanto micrófono, sin tanto pantalla de 20, 30 millones, ¿verdad? Sin sillas en el frente para los más ungidos. De hecho, el micrófono era con un cable de unos 20, 30 metros. ¿Ustedes se acuerdan del siervo Gigi Ávila, fallecido 2013, algo así? Pero milagros genuinos, ¿verdad? Milagros que te edifican, milagros que de alguna forma te atraen a Jesús, milagros que donde no se ve de que recolectaron plata por ese milagro. Entonces, el milagro te ayuda a creer, te sorprende, pero un milagro no necesariamente convierte personas, pastor. Eso lo vemos hasta hoy en día en las iglesias actuales. Un milagro no necesariamente convierte personas. Y a veces si las convierte mal, por interés. En esta iglesia humilde de 30 personas presenciales y otras virtuales, han habido unos milagros bastante importantes y aún así la gente se ha ido de la iglesia, pastor. Entonces, un milagro te sorprende, claro, mientras uno lo necesite, ¿no? Mientras uno utilice al Señor de bombero. Pero después terminan dándole la gloria a otro Dios en otro lado y se les olvida dónde fue que Dios hizo una obra por ti o por alguno que tú viniste pidiendo en oración. Eso es triste. Me recuerda, pastor, y usted lo ha mencionado en muchos mensajes, el caso de los leprosos, de los 10 leprosos. Mire, ahí hubieron 10 milagros. 90% de todos esos milagros se perdieron. Aunque hubo un milagro físico, todos fueron sanados de su lepra. Eso es clarísimo. Uno solamente regresa y uno solamente se convierte a Jesús. Mientras los otros fueron sanados, volvió y les salió la piel de Nivea. Totalmente una piel bonita, una piel de bebé. Pero ¿qué pasó con la eternidad de esos otros 9? Porque nunca más volvieron y no se convirtieron a Jesús, pastor, pero fueron sanados. ¡Wow! Para que vean de que los números no van a favor de los milagros y mucho menos las payasadas de milagros que hoy se ven en ese canal de Enlace con el Diablo. No, esos no son milagros, pastor, qué pena. Eso hay mucha documentación de ese canal cristiano
que mucha de esa gente sí, como dicen los inconversos, y me les uno. Todos esos son una mano de actores ahí, prepagos, prepagados, puro show, ¿verdad? No son milagros que ni siquiera los convierte, y si los convierte, los convierten mal, porque los convierten a las personas en congregantes de una iglesia de la Odisea, codiciosa. Ya hay un milagro, vamos por otro milagro. Ya me quitó la gripa Dios, ahora el próximo milagro que quiero es una casa, quiero el carro del vecino, quiero la mujer del hermano aquí. Ya no debería llamarse ni siquiera la iglesia de la Odisea, sino de la Codicea, para ser sinceros. Porque Jesús dice, mire, yo conozco las obras de esta iglesia. Claro, una iglesia que hacía algo. ¿Tenía obra social? Sí la tenía, pastor. Por eso dice, conozco sus obras. En esta iglesia habían obras, pastor, pero no necesariamente eran obras de salvar almas, no. Eran obras para incrementar el número de feligreses dentro de una congregación con el fin y propósito principales de ¿qué? De exprimirlos. Entre más personas logre traer a mi congregación, mega iglesia, pues más obviamente potencial de que el negocio se incremente. Esas son las obras que el Señor está diciendo aquí. Yo sé que ustedes están haciendo obras. Y mira que en la vida cristiana uno puede notar, digamos, varios tipos de temperaturas espirituales, pastor. ¿Sí o no? Y aquí menciona Jesús claramente. Bueno, mejor hubieran estado fríos, o una de dos, o calientes o fríos, pero no en la mitad. ¿Sí o no? Qué lindo que fueran, digamos, corazones ardientes, que son los calientes en el Señor, ¿verdad? Esos corazones que, digamos, los domingos usted no se deja distraer de nada, usted no va a la iglesia por si tuvo un chicharrón con algún hermano o con alguna hermana, o si la hermana viene a mirar qué es lo que viene a hacer la otra hermana, y yo no voy a la iglesia porque es que esta hermana no hace esto, y no voy a la iglesia porque este hermano, este pastor con esa chivera que se cree menudo, gente que va enfocada en lo que no es, pastor, perdone que lo utilice de ejemplo, ¿verdad? Gente que no entiende a qué va por esas 2 horas. Todavía hay gente que va a la iglesia más que todo es por llegar a sentarse allá, porque tiene una amistad con alguien, y chévere, chévere que hayan amistades dentro de la iglesia, amistades que se forman, pero no es la razón principal del por qué usted y yo debemos estar allá. Después de que el Señor parte en la resurrección, por allá por Lucas 24, ocurre eso. Los discípulos que ardían después de haber visto ese milagro de la resurrección, pues obviamente ellos se llenaron de fe. Wow, era cierto cuando él dijo que en 3 días él se iba a levantar entre los muertos, iba a levantar ese templo. Ya ahí se dieron de cuenta cuál era el templo, que no era el de físico, era él. ¿Y qué creen que pasaba ahí? Dicen las mismas escrituras que los discípulos recordaban esos momentos cuando Jesús, ahí sí se acordaron, les leía las escrituras, que él era la palabra, obviamente. Ahí sí se acordaron y se apropiaron del fuego, les dio hambre, les dio tristeza, les dio conmoción de que se les fue el predicador de predicadores, pero se les veía esa pasión por seguir escuchando la palabra. Pero también dice Jesús, y también es cierto, hay corazones en esta iglesia específicamente totalmente fríos. Gente que usted no los ve nunca ni siquiera levantar las manos en adoración en medio de una alabanza, pastor. Y dicen de que adoran a Dios, ¿verdad? Parece que fueran mochos, que los tuvieran y que ni siquiera pueden hacer así. Usted los ve en todas las iglesias, esas personas que se van y se quedan sentados, y normalmente eso es así, vean.
alabaré, alabaré, alabaré. Pero usted no les ve una emoción, totalmente frío. ¿Y qué dice Jesús? Para estos últimos tiempos, Mateo 24, el amor de mucho, ¿qué? Se enfriará, vea. Se enfriará. Pero, ¿qué me dice del que el Señor dice aquí y viene el reclamo fuerte? A ese cristiano tibio, y ojalá Dios, Jesús, no nos permita, Señor, a veces uno se siente culpable. A veces pensamos de que nosotros mismos podemos estar dentro de esa lista y ojalá el Señor nunca nos encuentre en esa lista, hermanos, de verdad que no. De verdad, de que este hermano tibio, y este es el hermano de moda en las iglesias, ese es el más propenso a caer en una comodidad espiritual, que cree que está en un buen nivel con el Señor, pero realísticamente está muerto. Y se las cree, pastor. Porque si él entendiera de que estuviera frío, pues obviamente le nacería en el mismo corazón: hey, caliéntese, caliéntese con el Señor. Pero esa es la crisis actual de esta iglesia de la Odisea. Vuelvo y le digo, personalmente pienso que murió el ciclo de la iglesia de Filadelfia, y precisamente, digamos, con la partida de siervos como este hombre Gigi Ávila, pastor copastor, hace 10, 14 años, sin fracción, algo así. Todavía el hombre jalaba masas en una forma impresionante, pero usted raramente va a mencionar a un siervo de Dios que llene un estadio, un coliseo, que tenga esa unción de parte de Dios. Ahorita es todo los congresos internacionales, los congresos nacionales, congreso para esto, evento para lo otro, congreso para, mejor dicho, los títulos sobran. ¿Pero usted cree que se ve realmente manifestado el poder de Dios ahí en esos lugares? Mucha letra y poca realmente unción. Dice Jesús, aquí pastor, leyendo la versión que usted me medita, ¿verdad? Pero ustedes dicen que son ricos, que te ha ido muy bien, mire. Wow. Oiga, no vimos las últimas 2 semanas, y de aquí en adelante usted van a ver eso, van a ver el efecto de el líder de una de las iglesias de la Odisea actuales, recién nombrado, Yuca, ¿verdad? Donde es claro y evidente, hermano, de que esta gente mueve plata, y de la buena, como dicen por ahí. Esta gente, sus vestiditos, eso es una millonada. Tienen sus zapateros especiales, tienen sus guardaespaldas. ¿Usted sabe cuánto cuesta un servicio secreto de escoltas diarios para un tipo de esos? Le pregunto a la familia y a los amigos, obviamente, que tanto dicen de que son humildes. ¿Usted sabe la millonada que esto cuesta diariamente? Pero mire, ellos se sienten ricos. Y la mala interpretación de la gente religiosa es pensar que tener algún recurso económico es una garantía de que es que Dios está con una persona. O sea, Pablo Escobar se fue con Dios, es lo que están diciendo, porque el tipo se fue de este mundo plagado en plata, ¿o no? Entonces, Pablo Escobar, Hitler, plagados en plata, entonces eso eran hombres de Dios. Y no, ¿qué dice aquí el Señor? Pero tú dices, tu iglesia dice, tu religión dice que son ricos, que la plaza de San Pedro, qué monumento, tenemos 2 millas, 2 kilómetros a la redonda, que nadie se nos puede meter aquí, tenemos nuestra propia ley, aquí nadie nos puede juzgar. Si el Papa viola 7 chinos, ningún juzgado en el planeta Tierra tiene el poder de ¿qué? De tocarlos. La infalibilidad, pastor, copastor. Infalibles. Impresionante. Hasta en eso el diablo premia a sus siervos, ¿no? Los deja aquí intocables.
hasta el día en que cada una de estas personas se van de este mundo, y ahí es donde el encuentro con Jesús empieza a tomar otra dirección. Pastor, sigamos avanzando en este tema sobre la iglesia de la Odisea. Estamos dando otro preámbulo para que usted identifique que la palabra rico, algo que Jesús ni siquiera pudo tener aquí en vida presencial, porque él mismo decía, es que ni siquiera el Hijo del Hombre tiene dónde poner la cabeza, sino en una piedra. Soy un carpintero, ni siquiera llegó a abogado, ni siquiera llegó a esto. El hijo de un carpintero. O sea, Jesús no concuerda en cuestiones de plata, aunque él es el rey de reyes y señor de señores. Mientras él estuvo aquí en vida, él no se pudo dar esos lujos que la gran mayoría, tanto de curas, tanto de papas, y sí, hay que decirlo, sin ningún temor, un montón de pastores charlatanes, apóstoles falsos, se dan la gran vida, y esa es la iglesia de la Odisea, pastor. Sí, pasando justamente a la parte donde dice que no ha sido ni caliente ni frío. Recordemos de que lo mencionamos la semana pasada, básicamente era una ciudad que dependía en cuestiones de acueducto de otras ciudades, y básicamente el agua que ellos tenían provenía era de aguas de termales, ¿no? Y obviamente, imagínense tener que consumir un agua de termal, pues obviamente no es para nada agradable, ¿no? Y obviamente lo que generaba mm, en la parte histórica, algo de lo que se menciona es que eso es lo que generaba al consumirla así nomás, si no se dejaba enfriar o esto, pues era vómito, ¿no? Así como lo menciona precisamente alguna de las traducciones. Y esto el Señor lo coloca de esta misma manera, haciendo referencia a algunas conductas de lo que es la iglesia, la Odisea, ¿verdad? Yo siempre, y algo de lo que menciono, es que hay algunos aspectos que para mí son determinantes en cuestiones, digamos, de lo que es la parte formativa de las congregaciones. A mí me cuesta, digamos, pensar por qué la mayoría de congregaciones no les interesa, por ejemplo, que la gente se forme en cuestiones de la escritura. Es decir, a la gente le mencionan, le abren un pasaje el día domingo y sobre eso hacen un tema, mencionan un tema y sobre eso predican, pero no hay una profundización, no hay no hay algo que realmente genere esas bases en lo que es justamente la parte formativa del creyente. Por eso considero inclusive que muchas personas son engañadas, terminan en diferentes congregaciones a causa precisamente de ese tipo de aspectos. Eh, Algo de lo que me parece bien particular es que una de las cosas a las que hace alusión en este pasaje es precisamente a que el Señor exhorta o llama a que de alguna manera se mencione, digamos, lo que es el lineamiento, las bases, eh, la ley, si usted lo quiere llamar de esa manera, eh, de todo lo que tiene que ver y toda cada una de las cosas que el Señor en algún momento desde prácticamente cuando se forma Israel en la época del Éxodo, pasando por cada uno de esos momentos hasta llegar a Jesús y más adelante, en el caso de los apóstoles, cómo mantienen justamente algunas características que son fundamentales a la hora de lo que es la edificación de la iglesia como tal, y que gran cantidad de esos aspectos hoy en día se han perdido. Lo mencioné hace un par de programas y hoy otra vez lo vuelvo y lo menciono. A mí me parece realmente irrisorio o me parece algo hasta chistoso que nosotros hablemos o la mayoría de iglesias hablen, digamos, de que los católicos tienen algunas costumbres que no son buenas.
y que obviamente son antibíblicas. Y pues estoy de acuerdo completamente con eso. Pero es que el problema de esa situación es que la mayoría de las tradiciones que se ejecutan hoy dentro de las iglesias tienen justamente como antecedente, son prácticas de los católicos. O sea, varias de las cosas que usted ve dentro de las iglesias, como las hacen, dígame si no es justamente herencia de la iglesia católica. O sea, varias de las prácticas que se tienen es tal cual. O sea, cambian algunas cosas, cambian o sea, voy a dar, por ejemplo, un ejemplo y perdón la redundancia y perdón porque sé que me van a tirar piedras. Pero en ocasiones, miren, nada más hasta en aspectos como la, la cena, digamos, del momento en el que se reparten las congregaciones, dígame si no se parece mucho a la práctica de lo como lo hacen los católicos. Es muy parecido. Entonces, ahí es donde uno entra en esa disyuntiva y uno dice, espere un momento. O sea, me están hablando de que hay algunas cosas que están equivocadas en las prácticas, por ejemplo, de una iglesia como el catolicismo, pero resulta que entonces me voy a una iglesia que dice iglesia cristiana y sigo manteniendo las mismas cosas. No entiendo. O sea, me cuesta creer o me cuesta entender de que varias de esas tradiciones se sigan justamente practicando dentro de las iglesias cristianas. Pero si usted se da cuenta, el común, yo podría decirle, por lo menos en Bogotá, en un alto porcentaje, la gran mayoría tienen prácticas que son herencia de la iglesia católica. Y esas prácticas las siguen manteniendo. Y justamente el Señor, una de las cosas que dice es, cuando vean eso, aléjese, váyase, porque eso justamente lo que va a llevar es a que cometan cosas con las cuales el Señor no está de acuerdo. Le pregunto a usted, amigo oyente, hermanos panelistas, ¿será que eso no hace parte de eso de no son ni fríos ni calientes? Copastor, sigo con usted. Esto no se habla de eso y que son fríos o calientes. Uno tiene que mirar inmediatamente por qué son fríos, por qué son calientes, qué características tienen para uno diferenciar por qué el Señor les dice unos son fríos y otros son calientes. La primera característica, ya les mencioné anteriormente, es esa, sentirse en autosuficientes. Hoy la gente tiene un buen trabajo, tiene una familia, tiene su salud, tiene cualquier cosa. No se preocupe entonces por buscar a Dios. Realmente en las iglesias uno encuentra personas es cuando ya están urgidas, están en un hospital o realmente están aguantando hambre, están buscando. Ahí es cuando buscan a Dios. Entonces dése cuenta que cuando la gente se siente autosuficiente, no buscan realidad en Dios. Esa es una primera característica. La segunda es la que ha mencionado tanto el pastor hace un momento como la mencionó nuestro hermano Exxon igualmente. Yo la tengo aquí escrita porque yo tengo aquí un estudio justamente realizando sobre esto y tengo anotadas esas cositas que hace una persona que sea fría o sea caliente. Y tengo un puntico que dice eso. Dice, implica indiferencia, oiga, indiferencia de las personas por las cuestiones espirituales. Dice, las personas no se preocupan por la enseñanza bíblica. No les importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupan por combatirlos. Yo lo tengo ahí definido y si ustedes miran es exactamente una persona que es tibia, ni se preocupa en la iglesia donde se encuentra, si se están enseñando bien la palabra, si no la, es decir, no contradice nada, a todos le dice amén y amén y no se preocupan por saber si en la Biblia está o no está. Eso me hace acordar, maestre, yo tengo por aquí una imagen. Yo se la voy a presentar a ustedes, a ver. Es con el Papa Francisco. ¿Ustedes recuerdan una de sus últimas giras que hizo allá por Singapur y por todos esos lados? Él se le ocurrió decir eso. Todas las religiones llevan a Dios. Eso lo dijo él. Ustedes deben recordar esa cuestión que él es. Es más, yo lo voy a leer. ¿No? Les voy a leer la partecita
Esto está tomado justamente de Infovaticano. O sea, es una versión de ellos, del Vaticano. Les voy a leer una porción de lo que dice allá. Dice, el pontífice, está hablando de, ya les digo, de Francisco, fue el papa anterior, dice, participó en Singapur en un encuentro interreligioso con jóvenes de varias religiones. Una de las cosas que más me ha impresionado, dijo él, de vosotros los jóvenes, es la capacidad del diálogo interreligioso, les dijo el obispo de Roma. Miren cómo suena hasta diplomática, hasta bonita esa frase, ¿no? Sigue diciendo, en este momento, cuando Francisco les asegura a estos jóvenes, vea lo que les dice, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Y lejos de quedarse aquí, el Papa prosiguió con esta afirmación sincretista para asegurar que las religiones son distintas. Dice, son distintos lenguajes. Dios es Dios y es Dios para todos. Y todos somos hijos de Dios. Eso agrega el Papa. Sigue diciendo, el Papa volvió a repetir que hay un solo Dios para todos y que las religiones son simplemente caminos distintos para llegar a Dios. Con estas declaraciones, el Papa pone al mismo nivel la religión católica a cualquier otro tipo de religión, hablando de distintos lenguajes. Y ahí sigue hablando un poco de cosas. Ustedes lo pueden buscar y ustedes quizá recuerdan la gira que hizo el Papa sobre esos lugares. Y mucha gente le dice amén. Es increíble que incluso dentro de iglesias cristianas esto esté pasando. Yo recuerdo a este pastor muy famoso que también es argentino. Algún día le preguntaron que qué sentía ahora que tenían un papa que era argentino y él dice, no, no hay problema con nosotros. Estoy hablando de un pastor muy famoso que lo llaman ahí el pastor de los jóvenes, ¿no? Y que tiene una iglesia y una predica por allá muy grande en Estados Unidos. Y él les estaba diciendo eso. No, es que todas las religiones nos conducen, tenemos un diferente sentir, una forma, pero todos vamos al mismo lugar. Y él se alegraba con el Papa, e incluso, no sé si alguna vez se saludaron o no, pero es una forma de ver cómo las religiones se hacen una mezcolanza, cómo todos estos personajes, ¿no? Que nosotros vemos por allí, hablan que no, que todos somos uno. Y qué gran mentira para nosotros es. Yo no concibo que cuando el Señor dejó una doctrina, nosotros entonces queramos hacer esa doctrina algo muy populista para todo el mundo. Es decir, yo mañana me abrazo con los testigos de Jehová, yo mañana me abrazo con los mormones, pasado mañana me invitan por allí donde los del MIR aquí en Colombia, porque que se está regado ya en muchos lugares, lo mismo los de Brasil, esa iglesia de la gracia, ¿no? Y que todos son todos mis hermanos porque todos tienen un título allá que dice Jesucristo en algún lado o tienen una cruz. Y no, señor, eso no es así. ¿Quién dijo que eso es así? Si fuera realmente que todas las religiones llevasen a Dios, pues el Señor hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo soy el Dios de todos ustedes y cada uno óreme en su forma, como ustedes traigan sus ofrendas, como ustedes quieran, su oración como ustedes quieran, y yo la recibo. Y eso no es así. Recuerden que solamente con Caín y Abel, empezando allá, como en la palabra de Dios, mire que el Señor miró con agrado una y no le gustó otra. Es decir, que para llegar a Dios hay un camino, hay una doctrina, hay un fundamento. Y eso no es que cualquiera hace lo que sea y todos somos hermanos y todos vamos para el mismo lugar. Eso no es cierto. Y eso le pasa a un tibio. Un tibio se mete en cualquier iglesia, sigue cualquier doctrina y nunca mira cuál es el fundamento donde está cimentado eso. Eso es una parte de tibieza espiritual. No tiene que ser consciente dónde estoy y qué estoy haciendo. ¿Le agrada esto a Dios, sí o no? Y ahí yo sé en qué lugar me encuentro. Siga, pastor. Sí, definitivamente. Es que vuelvo y digo, o sea, una de las cosas que precisamente Jesús le molestaba profundamente era cómo en el caso de los fariseos acomodaban, digamos, principios bíblicos y los ajustaban a la medida de ellos. Esto mismo está pasando dentro de la iglesia. Es exactamente la misma situación. Eh, Vuelvo y le digo, la mayoría de prácticas que se hacen dentro de la gran mayoría de iglesias cristianas tienen mucho que ver inclusive, y este fue un tema que ustedes recordarán,
hace ya como algo más de un año lo tocamos en algo que inclusive ese tema lo mencionamos, que es el Opus Dei. Y justamente cada una de estas cosas tienen un origen allá. Y cada una de esas cosas hoy en día toman fuerza dentro de las congregaciones. O sea, la gente ni siquiera, y lo que decía el copastor hace un momento, ni siquiera se toma el trabajo de agarrar una iglesia perdón, una iglesia, una Biblia y decir, esto que me están diciendo será realmente bíblico o no. Muchas de las cosas que se hacen, y es más, se le confía más en ocasiones al criterio del pastor que lo que dice la misma Biblia. Es que si el pastor dice que esto es bueno, entonces yo lo hago. Es que mi pastor me dijo que esto es lo correcto, entonces yo lo hago de esa forma. Es que mi pastor dice que esto no tiene ningún problema, entonces yo lo hago. ¿Sí? Es decir, quedamos a criterio de las interpretaciones, pero obviamente nos alejamos mucho de la forma como realmente el Señor planeó de cómo debería funcionar la iglesia y qué eran los estandartes, las bases, los fundamentos. Ya que mencionamos, y con esto le doy el cambio al hermano Edson, ya que mencionamos el tema de ese del papado, tan mal interpretado por los católicos y donde se han agarrado a decir que Pedro fue el primer papa y que por eso, incluso ahorita cuando hubo la elección, siempre se mencionaba que era el sucesor de Pedro. Pero justamente una de las cosas de donde ellos se agarran es un versículo mal interpretado, donde habla Jesús mismo, le está hablando a Pedro y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y se está refiriendo a él, a Jesús. Entre otras cosas, porque si usted se va bíblicamente, en varios pasajes se menciona de que la roca es Jesucristo, en muchos pasajes. Menciono esto porque precisamente doctrinas como estas, donde justamente dice, se da cuenta que es realmente el Papa, o se da cuenta de que esto funciona de esta manera, o se da cuenta de que es que toca esa decretar, que se da cuenta que es que esto toca es darle órdenes a Dios, porque entre más yo decreto, entonces más Dios va a funcionar. Ojo, ¿de dónde partió todo ese tipo de cosas? ¿De dónde han salido? Si es que eso no es bíblico, o demuéstremelo en la Biblia, que por lo menos lo hicieron, por ejemplo, el caso de los apóstoles. Y créame que yo sí, en cambio, a través de la escritura le puedo demostrar de que esas prácticas son completamente antibíblicas. Y de alguna manera es como creando la sensación de que yo me voy a empoderar a través de ese tipo de cosas, de prácticas, y que Dios tiene que obedecerme. No, es que estamos hablando de un ser que es superior, un ser que tiene un pensamiento mucho más alto que cualquiera de nosotros. Y que dependemos de la voluntad de él, no él depende de lo que nosotros digamos, sino nosotros dependemos de lo que él haga o se muestre o diga. Pero dígame si esto no ha aparecido justamente desde iglesias con prácticas completamente torpes, equivocadas, erróneas, donde justamente a la persona, a la gente le ha dicho, no, es que usted tiene que hacer es esto, diga esto y verá que usted va a lograr ese milagro, pacte de tanto dinero y verá que eso Dios se mueve. Y le pregunto a usted, ¿alguna vez usted se ha tomado siquiera el trabajo de ir a la escritura y mirar si esto tiene una evidencia bíblica? ¿O no será más bien de que muchas de las cosas que se hacen dentro de la iglesia están por fuera de lo que es realmente la manera como el Señor instituyó y formó la iglesia? Hermano Exxon, voy contigo. Tengo un dicho por ahí, algo popular mío. Mire, un título de universidad, un título profesional, te condecora a ti, a los que tienen ese privilegio,
como un estudiado de una materia, ¿verdad? Un diploma tiene el poder de referenciar tu especialidad. Con esa especialidad, seguramente tú no te vas a morir de hambre, ¿cierto? Vas a poder vivir. Pero la gente estudiada, la gente graduada, profesional, confunde de que ese título, el que sea, te da la facultad de llamarte espiritual, ¿no? Entonces, como yo soy un tremendo abogado, pues, ¿cómo yo no voy a saber cosas de Dios? Porque ya soy graduado. Lamentablemente no es así, pastor pastor, amada iglesia. Usted podrá ser el mejor matemático y lo vimos con el Albert Einstein de esta era que falleció hace un par de años, el señor que murió, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ¿verdad? Y a la larga para terminar siendo ateo, porque el tipo no creía en Dios, cumpliendo lo que dice el Salmo 51 o 53. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Increíble. Entonces, sí, mire, alárdese y usted siéntase orgulloso de que tiene una profesión que le avala para su sustento humano mientras esté en vida. Pero bajo ninguna circunstancia intente utilizar ese diploma profesional para adjudicarse que usted es una persona preparada espiritualmente. Quiero bajarlo del bus de una forma inmediata. Por favor, no lo haga, porque eso lo va a llevar hasta un orgullo de lo que mencionó Jairo temprano, ¿no? Es que yo no necesito buscar de Dios, yo ya soy un profesional y ahora como soy profesional y me va bien en la vida, ¿qué voy a buscar de Dios si me están saliendo las cosas bien? Acabo de repetir lo que dice Jesús. Tú te crees rico. Tú dices, no tengo necesidad de nada. Pero tú no te das de cuenta que, como dice la canción de Shakira, eres sorda, eres muda, eres un desvergonzado, no te conozco. Y eso es triste escuchar de parte de Jesús. Lastimosamente, pastor. Tanto que se jacta la religión de moda ahorita por lo que acaba de ocurrir, que acabamos de escoger el sucesor de Pedro. De lo más antibíblico ahí es ese llamado, porque en primera instancia Pedro nunca murió plagado en plata ni en oro, entiéndalo. Es más, Pedro en Hechos capítulo 3, de su propia boca, le dice a un lisiado allá afuera del templo, porque el mal le estaban pidiendo platica a Pedro, y Pedro se toca los bolsillos, no encuentra ni a David Plata, no tenía Neki, no tenía un peso en David Plata, no tenía un peso en Neki, y le dice al tipo, oiga hermano, no tengo nada, no tengo oro ni plata, lo que se jacta la iglesia actual, porque eso sí tiene oro y plata, y mucho. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Levántate y camina en el nombre de Jesús. Un milagro ahí. Sin oro y sin plata. ¿Cómo van a decir de que es de que el que está actualmente es el sucesor de Pedro? Y eso que todavía no ha empezado, no demora. Se lo digo ahorita, pastor, copastor, hermano, amada iglesia, y ustedes se van a acordar de esas palabras. En cualquier momento empieza la adjudicación de milagros falsos, que ahorita como se murió su chandidad, Francisco, ahorita sí se van a empezar a sanar un montón de personas que porque se les apareció en una empanada, que porque Francisco está en un tapete, que está en un árbol. Ahora sí, empezaron los milagros. Pónganle cuidado. Siempre ha ocurrido ese fenómeno.
le van a adjudicar milagros que él ni siquiera los pudo hacer en vida. Y ahí es donde siempre les doy con el mazo duro a amigos y familiares, pero ¿de qué se jactan? ¿Cuántos milagros hizo Francisco en los 12, 13 años que estuvo acá? ¿Qué milagro usted le conoce a ese tipo? Por esa religión yo me puedo convertir en un ateo, porque era un terrible testimonio del falso o del no poder que tiene Dios de utilizar hombres como estos. Si es el más allegado, si es el sucesor de Pedro, si es el representante de Cristo y pasó y sin un solo milagro en 12, 13 años, hermano, cualquiera se puede volver ateo. Qué testimonio tan pobre de una religión que aclama ser la escogida de parte del Señor y sus top hombres, cero milagros. Y cuando se mueren, ahí sí les empiezan a adjudicar milagros. Es ridículo, vuelvo y le digo, es ridículo. ¿Cómo van a decir de que es el sucesor de Pedro? Este tipo, ustedes ya se dieron de cuenta de este papa americano, si es casado. Pedro era por lo menos casado y tenía suegra. ¿Cuál sucesor? No hay ningún sucesor. Si fuera un sucesor de Dios, de Jesús, de Pedro, pues por lo menos también entendería de que en el ministerio de Dios se necesita un pastor y se necesita la ayuda de una persona idónea. Y no son los niños, esos no son los idóneos. No, una dama, una sierva que juntamente con la cabeza, pues obviamente puedan ayudar a que una congregación se mantenga a flote. Eso no lo tiene la tal religión, obviamente, que llama al sucesor de Pedro. Pero bueno, estos son los fáciles de denunciar, pastor. De verdad, uno se da de cuenta muy fácilmente, pero la gente es idólatra por naturaleza. Y vuelvo y reitero, es evidente que un título profesional jamás le va a dar la capacidad de llamarse a una persona espiritualmente preparada cuando no conoce este libro que, por lo menos aquí, estamos trayéndole cada mensaje, las Santas Escrituras. Pero ¿qué tal de los payasos de los cristianos, como usted bien menciona, pastor? Porque el mensaje es para la iglesia en primera instancia, bien menciona el copastor. ¿Qué tal las herejías de don Guillermo Maldonado, verdad? De que el pecado de Adán y Eva fue que no diezmaron. Y la gente, amén. ¿Sí? ¿Sí han escuchado eso? Que el pecado de Adán y Eva fue que no diezmaron. Y la gente, amén. Entonces, claro, ya los preparan psicológicamente para... O la ex esposa, la que se parece a la marranita de la rana René, la Ana Maldonado, ¿se acuerdan? Esa también con las uñas de Jezabel. Eso parece de Eduardo Manos de Tijeras, es que hay una película. Porque esa también sale con sus herejías y salía ahí y la siguen, pastor. Y lo mismo, la manipulación de la plata. Si ustedes se quieren meter al cielo, yo los voy a meter al cielo a punta de plata, a punta de dólares. Paguen, los meto al cielo. Increíble lo que dice esta bruja. Y la gente bien dice el pastor Miguel, amén, amén, sierva de Dios, amén, profetiza. Brujas. Jezabel, tocamos esa iglesia, ¿se acuerdan la de Jezabel? Tú que toleras a esa mujer de Jezabel, ahí está, ahí están pintadas, ¿verdad? ¿Qué tal el de la luna? Imagínense que el Señor le llame a un apóstol cash, dinero, imagínense. ¿Qué nombre tan chévere, ¿no? Para un apóstol, dinero. Cash Luna. ¡Yuhu! Usted y yo somos Jehovás pequeñitos. O sea, somos dioses chiquitos.
lo mismo que quiso insertar el diablo en Adán y Eva. Lo que pasa es que Dios es como envidioso y no quiere que ustedes sepan las cosas de allá arriba. El mismo diablo pasando de generación en generación. Y lo que me impacta es eso, pastor, de verdad que la iglesia que supuestamente conoce palabra, todavía comparte, entre comillas, dicen que se edifican de ese tipo de mensajeros. Y eso demuestra así, claro, wow, qué tibieza de verdad. Y qué idolatría también. Qué tibieza y qué idolatría tan brava tienen los cristianos con no muñecos de trapo, no muñecos de yeso ni de madera, sino con muñecos de carne y hueso que todavía están, están vivos. Esa es la queja de Jesús con esta iglesia cristiana de la Odisea actualmente. Qué chévere que el pastor empieza como a encajar esos temas. Se acordó del Opus Dei. Ese no fue un tema fácil de explicar, porque explicábamos muchos de estos supuestos protestantes, estos evangélicos, fueron personas traídas del catolicismo infiltrándose en en los púlpitos cristianos. Como ellos ya saben de que no nos pueden engañar con el tema de las imágenes y la idolatría del metal, del yeso, la única forma que ellos veían de cómo infiltrar y contaminar la iglesia del Señor es metámosles ídolos de carne y hueso. Metámonos ahí, contaminémonos. Lo que dice Pablo por allá en Hechos capítulo 20, tengo tanto temor que después de que yo me vaya, después de mi partida, se van a infiltrar un montón de pelagatos que van a dañar el pueblo, el redil del Señor. Ya lo sabía Pablo, pastor. Ya sabía y él tenía miedo de morir, era por eso. Y esa es la moda actualmente. En el último programa, posiblemente, pastor, ya no nos queda mucho tiempo. Terminaremos hablando, obviamente, de la reprensión, viene la disciplina, ¿verdad? Porque hay disciplina. Donde hay reprensión, hay disciplina. Versículo 19, ¿verdad? Hablaremos, obviamente, del consejo que él da. Les aconsejo que de mí compren oro refinado, que simplemente es, hey, lean la palabra, compren de la verdad de mí. Si ustedes realmente me conocen, yo a cambio les voy a dar unas vestiduras blancas que significa o tipifica la aprobación de Dios con un creyente. Esa es la aprobación cuando te reviste de blanco, pero no el de blanco de ahorita, el de moda, el americano ese. No. Ese vestido blanco ni siquiera es blanco en términos de color, es un color obviamente transparente. Y finalmente, pastor, obviamente, pues la promesa del que salga vencedor, o sea que no todo el mundo va a salir vencedor, ¿sí ve? Dice, al que salga vencedor. Ah, pero es que la salvación no se pierde, ¿no? Y sobre todo con esta iglesia de la Odisea, no se va a perder. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si hay cristianos que más se van a condenar. ¿Cómo hermano? Usted me está diciendo que los cristianos se van a condenar. Sí, claro. Abiertamente, se lo digo. No hablo ni siquiera del católico, no hablo hablo cristianos. Y que el Señor nos guarde a los que estemos conectados, al que me escuche. Lo ato a esa palabra de bendición. Pero sí van a haber cristianos que no van a ser salvos, pastor. Los cristianos tibios, los cristianos que no fueron a la iglesia a realmente a buscar de Dios por el motivo adecuado. Cristianos que simplemente se congregaban porque o iba esta persona, porque o sea, porque les gusta, el que toca el piano, pero no. Dios conoce, Jesús conoce las obras de cada uno, hermanos, ¿verdad? No se deje pillar como un hipócrita.
No se deje pillar como un hipócrita. Eso no lo va a discernir el pastor Miguel, mucho menos su servidor aquí, Jairo tampoco, pero el Señor sí, sí lo sabe con perfección. ¿Quién va a la iglesia y con qué razón? Pastor, creo que se ha avanzado lo que se pudo. Un programa más, creo que es más que suficiente y cerramos este lindo periodo de todas estas enseñanzas sobre las iglesias, lastimosamente, con esta, la del arrebatamiento, la de la apostasía, la iglesia donde es más la gente que se va a ir de congregaciones sanas por ir a buscar experiencias místicas. ¿Por qué? Porque están listos a qué? A recibir comezón de oír y doctrinas de demonios. Y eso es lo que estamos experimentando en esta iglesia final, pastor. Bueno, el tiempo ya ha transcurrido, ya estamos llegando al final de este segundo programa de la Iglesia de la Odisea. Solamente antes de darles la oportunidad de que me den una reflexión cortica final para cerrar el programa, solamente quiero mencionar algo también breve. Y esto se lo quiero dejar de tarea, simplemente usted, si usted le gusta investigar, para que de pronto usted lo haga. ¿De dónde viene el origen del movimiento carismático? No estoy hablando de la misión carismática, estoy hablando del movimiento carismático. Es donde la música cumple un rol fundamental, donde la música es la que mueve muchas masas en cuestiones supuestamente espirituales. Muchas de las prácticas que justamente se hacen dentro de las iglesias, quiero que por favor lo investigue. Movimiento carismático, acuérdese de eso. Por allá, con un tal Ignacio de Loyola, que el tipo alguna vez se inventó también eso de los encuentros para darle reavivamiento justamente a lo que era la iglesia católica en ese momento que estaba cayendo. Quiero que por favor, si usted solamente le llama la atención y usted me va a decir, o usted mismo va a sacar sus conclusiones, si la gran mayoría de las iglesias que hoy en día funcionan no tienen varias de estas características. Búsquelo solamente por curiosidad, para que usted mismo se dé cuenta de dónde viene el origen de la gran mayoría de las prácticas que tienen hoy las iglesias, que le parece a la gente maravilloso, pero que tienen como origen, vuelvo y le digo, el Opus Dei y ese movimiento carismático por allá de Ignacio de Loyola. Copastor, reflexión final para ir cerrando en esta noche. A todos muchas gracias y no nos olvidemos que si bien la carta está enviada a la iglesia tibia, convengamos que las personas son las que forman la iglesia. Entonces miremos más bien es qué personas son tibias dentro de la iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Hermano Exxon, reflexión final en esta noche. Reflexión final, claro, movimiento carismático, porque es carísimo el precio, pastor, carismático, es muy carísimo el precio que se paga por obviamente no entender, y todos nos confiamos hasta ahora, vuelvo y reitero, siempre creíamos de que el último mensaje para nosotros los evangélicos, los cristianos, pentecostales, como lo quieras llamar, era el tema del arrebatamiento. ¿Se acuerdan? Ese es el tema de la iglesia, el último tema y el que hay que predicar a morir. Sin embargo, por alguna extraña razón, como dice el Señor en Jeremías, mire, hemos heredado mucha mentira de nuestros padres. ¿Sí? Mucha mentira, pastor, como usted bien menciona. Heredamos muchas prácticas que hasta ahora el Señor como que nos está, y no estoy denigrando bajo ningún concepto el cristianismo, no. Gracias al Señor hubo suficiente luz para convertirnos a través del evangelismo a los pies del Señor Jesucristo. Sin embargo, todavía quedaron cosas por ahí que el Señor como que, bueno, pero ustedes de dónde me están heredando estas vainas. Y lo anexa claramente
es que todos ustedes se trajeron muchas prácticas encubiertas de la gran ramera, de la madre de todas las rameritas. Y antes de que yo pueda venir por mi iglesia sin arruga y sin mancha, pues el Señor va a intentar por lo menos limpiar esa parte que Él no desea que nosotros heredamos. Por eso el tema de la raíz hebrea, por eso el tema de las fiestas del Señor, por esos temas que vendrán seguramente en este 2025, donde usted, claro, va a quedar de pronto impactado, pero va a entender de que el Señor lo único que quiere es prepararnos para ese verdadero encuentro con Él en el arrebatamiento. Y definitivamente sacarnos de esa mentalidad del carismático. No, 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 eso no tiene nada que ver con el propósito final del Señor. Nos veremos en la próxima programa del Faro, pasó en la próxima semana, si el Señor lo permite. Feliz noche para cada uno de ustedes. Gracias. Igualmente para cada uno de ustedes, para el copastor, para el hermano Exxon, una feliz noche, un feliz descanso. Y para cada una de las personas que nos han acompañado hasta este punto y hora, y los que viralizan estos contenidos, una bendición, un saludo especial desde acá de su iglesia Cristo es mi bendición. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.